Hola mis hermanos y amigos, Dios me los bendiga, gracias por estar aquí nuevamente en este su canal que es Unción del Espíritu. Sean ustedes bienvenidos, Dios me los bendiga y hoy vamos a empezar un nuevo tema y nuestro tema del día de hoy será los dos testigos para todas aquellas personas y hermanos, ¿verdad? Que les gusta analizar, escudriñar lo que es el libro de Apocalipsis. Vamos a estar presentando algunos temas basados precisamente en el libro de Apocalipsis. Bueno, nuestro tema es los dos testigos y prácticamente está basado en el libro de Apocalipsis, su capítulo 11 y su verso 3, que dice de la siguiente forma: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Mis amados hermanos, inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia, los habitantes de la tierra entrarán en un periodo al que la Biblia le llama la última semana de las 70 semanas proféticas del libro de Daniel. Esto va a ocurrir inmediatamente después del arrebatamiento. Este será un periodo de 7 años en los que al inicio el pueblo judío hará un pacto con el anticristo, y después de 3 años y medio de paz y de prosperidad se desarrollará un terrible acontecimiento al que la Biblia llama la Gran Tribulación. Durante el inicio de ese tiempo sucederán acontecimientos determinantes para que se cumpla todo lo escrito en la palabra de Dios. Aunque el orden cronológico de estos hechos, de estas cosas, no puede describirse muy bien con exactitud, algunas de las cosas que sucederán son las siguientes. De hecho, el rapto, el arrebatamiento, como algunos le decimos o le llamamos, nadie tiene fecha ni hora en que esto acontecerá. Y cabe mencionar que todos estos eventos de los cuales vamos a hablar, sobre todo de los dos testigos, pues tienen demasiada importancia, pero esto no sucede hasta que suceda primeramente el arrebatamiento y el famoso y dichoso rapto de la iglesia, ¿verdad? Que muchos estamos esperando primeramente Dios. Estamos rogando a Dios por que seamos dignos, ¿verdad?, de escapar de la ira venidera. Entonces, una vez acontezca este rapto, este arrebatamiento, sucederá este tiempo de 3 años y medio de paz y posteriormente comenzará la gran tribulación. Como lo acabo de decir, aunque el orden cronológico no puede describirse con exactitud, algunas de las cosas que sucederán son las siguientes. Una de las primeras señales será que será reconstruida por tercera vez el templo judío en Jerusalén. Ustedes saben que el templo judío en Jerusalén específicamente está construido en el monte Moria, ¿verdad? Ahí en el sitio donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac. Ahí mismo también Salomón, a la muerte de su padre David, construyó el primer templo a Dios en el año 957 antes del Señor Jesucristo. También el templo de Dios, el templo que construyó David, fue destruido en el año 586 antes de Cristo por el ejército del rey Nabucodonosor. En el año 516 antes de Cristo lo reconstruyó Herodes, y precisamente para el año 70 después del Señor Jesucristo lo volvieron a destruir por segunda ocasión, y en esta ocasión fueron los romanos los que destruyeron el segundo templo, ¿verdad? Entonces, el falso profeta, que será una de las dos bestias junto con el anticristo, engañará fácilmente a los judíos para que hagan un pacto con el anticristo, ¿verdad? Y aprovechándose de los judíos y engañándolos, se sentará en el templo de Dios, o sea, en este tercer templo que será reconstruido, y ahí en ese tercer templo él se va a hacer pasar por Dios e incluso va a exigir que se le rinda adoración. Pero en medio de estos 7 años Dios va a restaurar a su nación escogida a través de 2 profetas, de los cuales es nuestro tema, ¿verdad? Entonces, estos 2 profetas, en nuestro tema, como dijimos al principio, es los dos testigos. Entonces, estos 2 profetas poderosos y ungidos de parte del Señor, los cuales ya tuvieron anteriormente una vida terrenal en este mundo y además son del pueblo judío, ellos evangelizarán al pueblo de Israel en los días difíciles de la gran tribulación y bajo el gobierno del anticristo. A través de ellos
Dios escogerá y sellará a 144,000 judíos, los cuales serán dirigidos por estos dos tremendos hombres de Dios, también llamados los dos testigos, como lo dije hace un momento. Estos 144,000 serán llamados por Dios para evangelizar el planeta durante la gran tribulación. ¿En qué parte de la Biblia, si usted se pregunta, en qué parte de la Biblia encontramos que se reconstruye el templo por una tercera vez? Esto lo encontramos en Apocalipsis, su capítulo 11, su verso 1 y 2, que dice de la siguiente forma: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Aquí la medición del templo en este texto se refiere a dos cosas. Una será la protección que Dios ha dado y dará a su pueblo Israel en los tiempos finales y de persecución, no a la iglesia santa, porque como dijimos al principio, la iglesia para estos acontecimientos ya habrá sido arrebatada. Entonces el primer punto sería a que la protección de Dios le ha dado ya a su pueblo, también estará presente en los tiempos finales y de persecución. El segundo punto será que literalmente este templo será reconstruido en Jerusalén y serán restituidos incluso los sacrificios, y se puede decir de hecho que en estos momentos ya se está llevando a cabo los proyectos de reconstrucción, aun cuando en estos tiempos el pueblo escogido de Dios haya pactado, hablando verdad de ese tiempo cuando esté gobernando el anticristo, aunque ya ellos habrán hecho un pacto con el anticristo, este pacto será anulado y no valdrá, ya que Dios habrá levantado cercos para proteger precisamente al pueblo de Israel, y esto lo encontramos en dos versículos precisamente en la Biblia. El primer verso lo encontramos en Daniel 9:27, que dice de la siguiente forma: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, prácticamente Daniel capítulo 9 verso 27 está diciendo que habrá por una semana, dice, confirmará el pacto con muchos, o sea, hablando del anticristo. El anticristo va a pactar con el pueblo de Israel. Dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, o sea que, como les habíamos dicho, que se iban a ser restituidos los sacrificios en el templo a partir de la tercera reconstrucción. Entonces el mismo anticristo va a hacer que sean quitados los sacrificios y las ofrendas al Dios verdadero en el templo. Sigue diciendo Daniel 9:27, dice: después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, o sea que ahí se va a sentar el anticristo en el templo, y luego vendrá el tiempo, dice, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, que de hecho esta parte de este texto está diciendo que Dios tiene determinado ya un juicio sobre este anticristo. Isaías, por ejemplo, 28:18 dice: y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. O sea, Isaías 28:18 confirma esta profecía de Daniel 9:27, diciendo que el pacto que el pueblo de Israel hará precisamente con el anticristo va a ser anulado. Dice que va a ser roto, anulado el pacto con la muerte, dice, y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio, o sea, el pacto también con el Seol, no será firme. ¿Por qué? Porque Dios prácticamente lo va a anular, ¿verdad? En las actuales ruinas del segundo templo, o sea, lo que actualmente es el segundo templo de Jerusalén en Israel, las actuales ruinas de Israel están siendo reconstruidas, ¿verdad? Y dentro de este segundo templo, o de lo que vendría a ser la reconstrucción del tercer templo, existe un espacio considerado patio. Para aquel tiempo en el que dicho templo estaba en pie, allí mismo será, en esta parte que es un tipo patio, allí mismo será reconstruida por tercera vez el templo. Si usted se pregunta por qué allí, porque la palabra de Dios lo establece, y esto
Y de hecho la palabra de Dios lo establece y nos explica que ese espacio ha sido entregado a los gentiles, y ese espacio será en el cual el anticristo se sentará y dirá que es Dios y exigirá que le adoren. Esto lo encontramos precisamente en el libro de Segunda de Tesalonicenses, su capítulo 2, su verso 4. Dice de la siguiente forma: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, hablando precisamente del anticristo. Y se sienta, dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea que prácticamente este texto nos está explicando que el anticristo viene a usurpar un lugar que no le corresponde, haciéndose pasar por Dios, dice, y pidiendo adoración, pero simplemente esto sabemos que es una farsa, es un acto falso, porque simplemente sabemos que el anticristo no es Dios, sino que es un simple humano como cualquier otro, ¿verdad? Mortal. Entonces él simplemente quedará usurpar ese lugar en el templo de Jerusalén en Israel. Ese espacio del que hablábamos es donde mucha gente de muchas naciones y pueblos le van a llegar incluso a adorar al anticristo, en esta parte que decimos que donde va a ser reconstruido el tercer templo. Dice que de toda esa gente que precisamente va a ser seguidora del anticristo, todos estos no están sus nombres escritos en el libro de la vida, ya que el pueblo judío cuando vea esta abominación y se le caiga, digamos, de alguna forma la venda de los ojos, huirá de hecho. ¿Por qué? Porque el anticristo va a ser descubierto tal y como lo establece la Biblia. Ahora vamos a leer, por ejemplo, Marcos 13:14. Dice: pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel puesta, dice, donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. O sea, Marcos 13:14 está recomendándole al pueblo judío que cuando vean al anticristo sentado en el templo, en el tercer templo reconstruido de Jerusalén, Marcos 13:14 les recomienda y aconseja a los judíos que cuando lo vean ahí sentado pidiendo adoración, simplemente ellos huyan, dice, a los montes. Marcos 13:19 dice también: porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. O sea, prácticamente Marcos está advirtiendo aquí al pueblo judío que tenga cuidado. ¿Y por qué precisamente al pueblo judío? Porque como hemos dicho al principio de este tema, que la iglesia prácticamente no va a estar porque ya habrá sido arrebatada. Entonces Marcos 13, capítulo 13, verso 14 y 19 aconseja al pueblo judío que una vez que el anticristo se haya sentado en el templo, entonces dice: cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel puesta donde no debe de estar, el que lee entienda, dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Por qué? Porque aquellos días serán de gran tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, y ni la habrá. Bueno, mis hermanos, este ha sido el primer video de este precioso tema, de esta enseñanza tan hermosa que por título le hemos puesto Los dos testigos. Yo espero que ustedes me puedan acompañar en el segundo video, porque vamos a seguir este tema, es muy amplio, y de verdad los espero para que vean pues cómo se va desarrollando este tema de gran importancia. Dios me los bendiga. Usted ya sabe que si quiere contactarme, yo aparezco en Facebook como Tillán Caballo Blanco. También si quiere seguirme en Twitter, aparezco como @elcaballoblanco también. Bueno, mis hermanos, ayúdenme compartiendo y viendo los videos, dándoles like. Usted sabe que todo esto lo hacemos para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga, estamos en contacto, bendiciones, hasta pronto, chao.